Pues buenas noches. El día de hoy vamos a revisar este tema de orando en el nombre de Jesús, que es la continuidad al tema del señorío que vimos la clase pasada. Hace 8 días veíamos lo que implica este señorío de nuestro Señor Jesús. Kyrios, acuérdate que es la palabra griega, Adonai, Adón, en el Antiguo Testamento, que hace referencia al amo, al maestro, al dueño. Y bueno, ahora vamos a abordar este tema que tiene que ver con orar en este nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, pues el objetivo que tenemos como clase es conocer pues la base bíblica, evidentemente, de orar en el nombre de Jesús para ponerla en práctica y nuevamente le agregaría para conectar con todos los beneficios, con todas las bendiciones, con todas las promesas que hay detrás de practicar la oración en el nombre de Jesús. Y bueno, empezaríamos con este versículo de Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Bueno, este versículo de Romanos 10:14 aplica de una forma muy precisa para los que están fuera del cuerpo de Cristo, para los que aún no han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Pero para nosotros que estamos dentro del cuerpo espiritual de Cristo, pues aplica el pasaje a la inversa. Fíjate cómo aplica. Pues ya hubo quien te predicara en algún momento, hubo quien te predicó y pues escuchaste, oíste, ¿verdad? Y hubo ahí algo en tu corazón por medio de eso que escuchaste, que te llevó a creer, y como ya has creído, ¿qué implica creer? Bueno, pues todo lo que hemos abordado sobre nuestro Señor Jesucristo, por qué Dios se encarnó, por qué murió por nosotros, el pecado como una enfermedad en nuestra naturaleza humana, que tenía que tener su medicina, su solución, y la solución es Cristo, como eh, por medio de esa sangre que nos limpia y nos reconcilia con el Padre. Y bueno, finalmente, ahora sí que en orden inverso, pues como hemos creído, ahora tenemos esta posibilidad de invocar su nombre, invocar el nombre de Cristo. Esto ya aplica para nosotros. Ya se nos predicó, ya oímos, ya creímos y ahora tenemos que profundizar en cómo invocar el nombre de Jesús. Recuerda que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Invocar tiene que ver con clamar, con llamar en voz alta, eh, en ir a Dios. Y bueno, todo esto lo hacemos de acuerdo a lo que nos señala la Biblia, en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y bueno, pues ya entendidos de ello, pues hay muchos beneficios, muchas promesas, un escenario súper enorme que debemos de conocer y debemos de anhelar conectar. Y bueno, para continuar, podemos ver este pasaje de Juan 14, 13 a 14, que es un pasaje de palabras del mismo Señor Jesús, que fíjate lo que comentó él a sus discípulos, entre los cuales nos encontramos tú y yo, donde él dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, todo lo que pidáis, todo lo que pidas,
eh, habrá que acotar este todo, porque tú y yo, bueno, pues habría que recuperar algunas cosas que ya hemos platicado en clases anteriores. Debemos de recordar que este todo lo que podemos pedir, pues lo hacemos en el entendimiento del Espíritu, ¿sí? No en el entendimiento de la carne. Tú y yo, recordamos, tenemos al Espíritu Santo en nosotros mismos. Nosotros tenemos la mente de Cristo, eh, somos hijos de Dios, eh, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, herederos, que somos eh, conciudadanos del reino de los cielos. Y en ese entendido, este todo debe de ser alineado a la voluntad del Padre, de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Entonces, todo lo que pidas en mi nombre, lo dice Jesús, en el entendido que tenemos este entendimiento, este temor, esta sabiduría, esta inteligencia, y que todo lo que vamos a pedir, evidentemente, es conforme al corazón de Dios. Entonces, este todo es todo de acuerdo a la voluntad de Dios, no todo lo que se nos ocurra, y mucho menos todo lo que se les ocurra a los que están fuera de Cristo, y mucho menos que todo lo que se nos ocurra en la carne, ¿verdad? Más bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, fíjate qué interesante, porque nosotros es por eso que estamos conociendo eh, el corazón y la mente de Dios, porque derivado de ello podemos conectar con los planes de Dios, podemos conectar con su voluntad para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestro futuro, y entonces ya todo toma un tinte diferente. Todo lo que podamos pedir va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si es así, y lo pedimos en el nombre de Jesús, Jesús ha prometido que lo va a hacer. Y entonces, ¿cómo conectamos con la mente y el corazón de Dios? Bueno, pues conocemos su mente y su corazón y sus planes perfectos a través de las escrituras. El Señor nos enseña cómo Él piensa, eh, derivado de lo que Él ha revelado en las propias escrituras. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que no le es bueno al hombre estar solo, ¿verdad? No le es bueno al hombre estar solo, y evidentemente eso incluye a la mujer. No le es bueno al hombre ni a la mujer estar solos. Entonces, es muy válido, es conforme al corazón de Dios que un joven soltero pues esté orando por la pareja que Dios tiene para él o para ella. O un padre, una madre puede con toda confianza pedir desde ahora por su futuro yerno, por sus nietos que van a tener, sus hijos una vez que se casen. Eh, Dice la Biblia que, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿no? Entonces, evidentemente podemos pedirle a Dios por esa casa que van a tener nuestros hijos cuando ellos tengan su matrimonio, esa fuente de provisión, esos nietos, y más o menos por ahí van las cosas. La Biblia va dando los parámetros de la mente y el corazón de Dios, los planes de Dios para los hombres, y derivado de ello, entonces podemos conectar con esos planes, con esa voluntad, y así orar por nosotros y por nuestros hijos, ¿no? Dice la palabra de Dios, es que dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, planes de bendición y no de maldición. Entonces tú puedes confiar
plenamente que los planes de Dios para tu vida incluyen bendición, incluyen sanidad, incluyen paz, incluyen restauración, incluyen que te vaya bien en todo cuanto emprendas. Entonces, si tú ya conectas con eso, tú le puedes pedirle al Padre en el nombre de Jesús, Señor, que esos planes que tienes para mi vida se cumplan, que ninguna de esas promesas caigan por suelo, que todo lo que tú has pensado para mi vida se cumpla en mi cuerpo, en mi familia, en mi mente, en mis estudios, en mi ministerio, porque yo sé que tú tienes planes de bien para mí, no de mal, porque yo sé que tú quieres que prospere en todo, así como tengo salud y prospera mi alma. Y entonces todo eso lo sellas en el nombre de Jesús y cosas sorprendentes ocurren, porque entonces entramos a orar conforme al corazón de Dios. Entramos a orar conforme a la mente de Dios en el nombre de Jesús y bueno, pues entonces cosas pasan, cosas pasan. Hay un pasaje que ahí dice que otros piden y no reciben porque piden para sus deleites, piden de forma egoísta, piden de forma orgullosa, ¿no? Entonces, pues cuando alguien está orando de esa forma, aun cuando ora en el nombre de Jesús, pues está caminando de una forma contraria a la voluntad de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios que piden y no reciben, ¿verdad? Pero nosotros debemos de aprender que este todo es conforme a la mente de Dios, conforme a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Por eso la importancia de anhelar conocer el carácter de Dios, la mente de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas, por medio de las escrituras, por medio de la lectura, por medio de la enseñanza dominical, ¿sí? Este pasado domingo, la prédica que se dio en el santuario hablaba de eso, de cómo Dios redime nuestro futuro, cómo Dios tiene planes de bien para nuestro futuro, cómo puedes confiar en que Dios tiene planes de bendición para ti, para tu familia, para tus generaciones. Ahora, eso en lo general, pero cuando tú te metes a las escrituras empiezas a conectar ya de forma específica con las cosas muy puntuales que Dios tiene para tu vida y cuando conectas con eso, aunado a lo que Jesús ya dijo, que lo pidas en su nombre, entonces lo que debes de esperar es que eso se cumpla, que eso se cumpla. Algunos estudiosos de la palabra, incluso cuando hacen este match entre la voluntad de Dios a la hora de acercarnos a Él y haciéndolo en el nombre de Jesús, lo entienden como recordarle a Dios sus promesas que tiene para cada uno de nosotros. Y es completamente bíblico, porque no es que nos inventemos algo, es simplemente, Señor, tú dices en tu palabra que mis hijos se sentarán alrededor de mi mesa como olivos y ellos estarán alrededor de la mesa como gran bendición. Señor, que así se cumpla, Padre. Así como tu palabra lo ha declarado, te lo pido en el nombre de Jesús. Y bueno, pues entonces las cosas empiezan a tomar un orden conforme al reino de los cielos, aquí en la tierra. Entonces es profundo lo que hay detrás de orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no solamente es todo lo que pidas, fíjate qué interesante, ¿eh? No es todo lo que pidas, sino la Biblia dice que también todo lo que hagas, todo lo que hagas, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por el todo cuanto digas y hagas. Ahí ya nos habla la palabra de un llamado, una exhortación a la congruencia, que haya un empate entre lo que hablamos y lo que hacemos, ¿sí? Todo.
todo lo hagamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y entonces, nuevamente, fíjate cómo este pasaje todavía te orilla, te lleva, eh, te encamina a que no solamente conozcas como concepto, como idea, eh, la mente y el corazón de Dios, sino que eso lo bajes todo lo que haces. Y todo lo que haces, pues es todo, ¿verdad? Desde que te despiertas, desde que te preparas para salir a trabajar o hacer tus labores en casa, la forma en que nos vamos a relacionar con nuestra familia, con uno mismo, la forma en que vamos a estar teniendo esos diálogos internos, esos pensamientos, esas ideas, esos planes, esas ejecuciones de los planes que tenemos ahí en la agenda. Y fíjate, el anhelo de Dios es que entonces el corazón de Dios y la voluntad de Dios permeen en nosotros en palabra, en pensamiento, en emociones, en acciones. ¿Es fácil? No lo es. No te estoy diciendo que sea fácil, que lo podamos lograr de un día para otro, tampoco, pero en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder y hay autoridad. Entonces, es como, yo lo voy a decir, es como una escultura en piedra, ¿no? Cincelazo tras martillazo y poco a poco, día tras día, y eventualmente nuestro carácter, nuestra persona, en el nombre de Jesús, va siendo transformado. Y eso es parte del anhelo de Dios. Y en esa transformación hay bendición. En esa transformación, también habrá que decirlo, hay pruebas, hay momentos de dificultad, hay tribulaciones, lo dice la Biblia, dice nuestro Señor Jesucristo, en este mundo tendréis tribulación, ¿verdad? Pero confiad, dice el Señor, confía, confía, yo estoy contigo hasta el fin del mundo, confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo, e incluso esas pruebas, esas tribulaciones, esas situaciones muy complicadas que a veces sentimos que de ellas no salimos, el Señor también está obrando en nosotros. Por eso, todo lo que hagas, sea de palabra, sea de hecho, sea de obra, hazlo en el nombre de Jesús y debes de creer, fíjate qué interesante, debes de creer que eso que estás atravesando, eso que estás emprendiendo, ese dolor, esa incertidumbre por momentos, es parte de la materia prima que el Señor está utilizando para transformarte y llevarte de gloria en gloria. Por eso ahí el pasaje dice, dando gracias, ¿no? Dando gracias. ¿Es fácil? No lo es, pero debemos de forzarnos. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien te rescata del hoyo. Él es quien te corona de misericordia, ¿no? Entonces sí debemos de forzarnos a ver con ojos iluminados todo lo que estemos haciendo, todo lo que estemos hablando. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Y miren, incluso en Filipenses 2, del 5 al 11, se nos da una indicación muy clara, ¿no? El Espíritu Santo inspirando ahí al apóstol, apuntando a cada uno de nosotros, nos dice que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, escucha bien, escucha el resultado de esa obediencia, de esa humillación. Esto es una ley del reino de los cielos, que aplicó para nuestro Señor Jesucristo, pero que también apunta a cada uno de nosotros, como te lo estoy diciendo. El resultado de esto es, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este pasaje lo usamos la vez pasada para ilustrar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Pero ahora este mismo pasaje, ahora lo utilizamos para conectar y dejar bien claro de qué calibre, de qué tamaño, de qué altura es ese nombre al cual nosotros deberíamos de estar invocando, no solamente en palabras, sino también con hechos. Es el nombre sobre todo nombre. No hay nombre dado a los hombres mayor que el de nuestro Señor Jesucristo. Y también nosotros conectamos con ese nombre en humildad, en sencillez, cuando somos siervos y servimos a otros. Eso es parte de lo que el reino de los cielos, nuestro Dios, nos enseña, que haya en nosotros ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque en ese mismo sentir vamos a conectar con este poder y esta autoridad que está en su nombre. ¿Para qué? Bueno, pues lo vamos a ver un poquito más adelante, porque no para ahí el pasaje de Filipenses. Seguimos ahí en Filipenses, del 1 del 19 al 23. Fíjate, acá ya habla de la oración. Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación, ¿sí? El contexto es que, bueno, el apóstol está encarcelado, humanamente está oprimido, pero él está declarando que la oración en el nombre de Jesús tiene tal poder que no duda ni un minuto que esto va a producir una liberación. Fíjate, él ya aprendió, él está conectando con lo que nosotros hoy estamos aquí desarrollando. Conectar con ese nombre que tiene poder, que tiene autoridad por medio de la oración, con apoyo del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo. Esto indudablemente traerá libertad. Fíjate, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Algo que tienes que conectar en este momento es que si tú vives conforme al nombre, que es sobre todo nombre, en oración, en palabra, en hecho, independientemente de la condición, de la situación que estés atravesando, la promesa es que no serás avergonzado, que no serás avergonzada. Por más difícil que parezca la situación, dice la Biblia que Dios ha prometido que no serás avergonzada, ni avergonzado. Y que incluso esa situación tan difícil que estés atravesando
si la llevas en el nombre de Jesús, también Jesús mismo será glorificado, el Padre también será glorificado. Fíjate, dice el apóstol, ya sea por vida o por muerte. Es decir, ya sea que viva o que muera, aún así, en el nombre de Jesús no seré avergonzado, Jesucristo será magnificado, el Padre será glorificado y de eso nadie me mueve. Y fíjate cómo termina sellando su convicción. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por ambas cosas me encuentro en un dilema. ¿Cuáles son esas dos cosas? Morir o vivir. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero él dice que si él tiene la oportunidad de vivir, eh, seguramente también al seguir moviéndose en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, habrá un beneficio para la obra, evidentemente en beneficio de otros. Entonces, bueno, tú tienes un llamado, un propósito de ser de bendición para otros y también tienes un llamado celestial para estar por siempre con Cristo y es por eso que independientemente de lo que estés atravesando, eh, tienes que hacerlo todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. De tal forma que si Dios te llama, bueno, pues vas para con Él. Pero si el Señor te deja, tiene planes de bien para tu vida y tiene planes de bien a través de tu vida para con otros. Entonces, no hay pierde para nosotros los que estamos en Cristo, invocando su nombre. Insisto, no es fácil, no es sencillo, es algo que debemos de estar persistiendo, es algo en lo que debemos de estar caminando, es como una especie de entrenamiento espiritual, ¿verdad? Alguien seguramente en algún momento de su vida hizo ejercicio después de no haber hecho durante mucho tiempo y al otro día no se podía ni levantar. Pues así es esto, mis estimados hermanos. Vivir en Cristo es como un ejercicio espiritual que al principio nos cae de peso, pero eventualmente nos vamos habituando y vamos siendo fortalecidos y vamos caminando y vamos creciendo y vamos reconociendo que vivir eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, invocando el nombre de Jesús, ya sea para pedir o para agradecer, es garantía en esta vida. Para nosotros y también para la obra que Dios tiene a través de nosotros. Y bueno, hay que recordar que cuando nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos invocando el nombre del único mediador entre Dios y nosotros. Por eso hace rato comentaba, ¿no? Que Él es nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote es aquella persona que hace entre puente entre Dios y los hombres. ¿Sí? Ahí lo dice. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Entonces, Jesucristo es nuestro mediador. Él es nuestra escalera al cielo. ¿Sí? Él es nuestro puente entre, entre nosotros y Dios. No hay más, no necesitamos más que eso para poder acercarnos al Padre. Él ya entregó su vida en sacrificio como una ofrenda grata al Padre y por medio de esa ofrenda nos hace limpios, nos hace justos,
nos hace aceptos delante del Padre y nosotros podemos confiadamente acercarnos al Padre para pedir el oportuno socorro y a la par de eso, no solamente para pedir, sino para agradecer por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Entonces, no hay más. Él es ese sacerdote, ese mediador que nosotros requeríamos. Pensar que hay alguien fuera de él es minimizar su obra, minimizar su sacrificio, y eso evidentemente nos saca de la voluntad de Dios. Solo hay un mediador, no necesitamos más. Por medio de Jesús llegamos al Padre. Y ahí es donde se entiende que por eso es que no hay nombre dado a los hombres más grande que el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Pues para interceder, para acercarnos al Padre, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hay que entenderlo. Y por eso el pasaje que hablábamos al principio es, ¿cómo invocarás este nombre si no lo has oído, si no lo has entendido, si no te lo han predicado? O incluso, ¿cómo alguien podrá conectar con este nombre y estos privilegios, estas posibilidades, si aun cuando alguien ya le fue predicado, no quiso escuchar? Pues mira, la verdad es que para esas personas es una condición muy lamentable porque dice la palabra de Dios que fuera de Cristo nada se puede. Pero para nosotros que estamos en Cristo, todo es posible si podemos creer. Y podemos creer porque ya hemos oído y estamos oyendo. Bueno, el propio Señor Jesús eh, exhorta a sus discípulos, pues hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, ¿no? O sea, no lo han entendido, no les ha caído, no se les ha revelado esta grandeza. Pues la realidad es que para muchos no, lamentablemente para muchos no, pero para nosotros sí. Gloria a Dios. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, dice el Señor Jesús. Pidan, dice, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Pide, pide. El Señor no es mezquino. Pide, acércate confiadamente. Y fíjate, aquí hay una dualidad y la vuelvo a repetir. Necesitas profundizar en la lectura bíblica para anhelar conocer los pensamientos, el sentir de nuestro Señor, sus planes, para que puedas pedirlo para tu vida, para que lo recibas en su nombre y para que en ello haya plenitud, alegría completa, no una alegría efímera como las cosas del mundo, Sí, María. sino una alegría permanente, una alegría profunda, una alegría que sobrepasa cualquier situación mundana, por decirlo así, ¿no? Entonces ahí está nuevamente el Señor Jesús retándonos. Pidan en mi nombre. Si no has recibido es porque no has pedido nada en mi nombre. Incluso yo lo que te podría decir es que detrás de este pedir está toda una transformación, todo un cambio que Dios mismo va produciendo en nosotros. Eh, Al grado de que te aseguro que conforme vayas madurando, no te atreverías a pedirle algo al Señor que sea conforme o contrario a su voluntad, porque lo vas conociendo también que dices, bueno, no, eso no se lo pediría, eso no se lo pediría, ¿no? Hay muchos ejemplos, no sé, tal vez se me viene a la mente un hombre casado no se atrevería a pedirle a Dios que le dé una novia, ¿no? Parece absurdo, pero bueno, por poner un ejemplo, no pedirías
algo ilícito, no pedirías algo que va en contra de su voluntad. Por ejemplo, fíjate, se me viene a la mente, nosotros sabemos que la iglesia pues se reúne el domingo, ¿no? Por las cosas que tú quieras, pero es el día que la iglesia se reúne para alabar al Señor, para bendecir al Señor, para recibir el alimento espiritual. Yo te puedo asegurar que si tú tienes un trabajo si te impides acudir el domingo a la congregación, tú podrías pedir al Señor, Señor, dame un trabajo que me permita tener el domingo libre para poder asistir a la congregación. Y te lo pido en el nombre de Jesús, el Señor se movería. En ese mismo entendimiento, pues difícilmente alguien entendido diría, Señor, dame un trabajo que incluso incluye el domingo, aunque no vaya a la congregación. ¿Por qué? Porque no es algo que nazca de un corazón entendido, ¿no? Fíjate que yo desde hace mucho tiempo le he pedido al Señor que me dé los recursos necesarios para poder desarrollar el ministerio, la computadora, el vehículo, el recurso para poder acercarme a la iglesia, las condiciones necesarias. Y Dios lo hace porque tú estás obrando y buscando y pidiendo algo conforme a su corazón. Entonces, a ver, yo te podría decir a ti, yo estoy convencido que Dios tiene una asignación particular para cada uno de ustedes. Yo te preguntaría incluso, a ver, seguramente ya escuchaste que hay 5 ministerios, ¿no? Hay 5 ministerios, unos son maestros, otros son pastores, otros son apóstoles, otros son profetas y otros, ya se me fue cuál es el quinto. ¿Tú sabes cuál es tu ministerio? ¿A cuál de ellos te está llamando el Señor? ¿Ya lo tienes ubicado? Evangelista es el otro. En uno de estos 5 ministerios, Dios te ha pensado. ¿Tú sabes cuál es? Y no puedes decir ninguno. Definitivamente al menos uno. O a ver, ¿tú sabes cuáles son tus dones? ¿Tú sabes cuál es tu don? Tu don espiritual. Tus talentos no descubiertos y desarrollados. Bueno, pues se lo podrías pedir. Le podrías decir, Señor, a ver, me queda claro que al ser miembro de tu iglesia, desde que yo creí y te recibí como Señor y Salvador, tú, incluso desde antes de que yo naciera, ya me habías pensado en un ministerio. ¿Cuál es? Clarifícamelo. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi talento? ¿Con qué me usarías para bendecir a otros? ¿Lo has pensado? ¿Se lo has pedido? Bueno, mira, incluso la palabra de Dios dice que el que tenga falta de sabiduría, se la pida a Él en el nombre de Jesús y Él sin reproche te lo dará. ¿Le has pedido al Señor sabiduría, inteligencia? Si alguien de ustedes tiene problemas para hablar en público, ¿le han pedido al Señor, Señor, quita todo temor y dame esa habilidad para hablar en público, por decir algo, para hacer negocios, para vender? No sé, Dios te puede hablar de una forma más específica, pero ¿lo has pensado? ¿Lo has pedido? Cuestiones de tu carácter, eh, a lo mejor alguien tiene algún temor ahí por el futuro, algún dolor pasado. ¿Se lo has pedido al Señor? Que te sane cosas del pasado, que te clarifique. Dice la palabra de Dios que encomiendes al Señor tu camino y Él enderezará tus veredas. ¿Se lo has pedido al Señor?
Bueno, si te das cuenta, para pedir todo este tipo de cosas necesitas meterte a la palabra, necesitas meterte y personalizar la palabra. ¿Qué quiero decir con ello? Que necesitas conectar con lo que la Biblia dice y creer que te lo está diciendo a ti el Señor de forma directa y luego pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas podrías pedir? Bueno, lo que sí sé es que eh, muchos nos vamos a ir de este plano terrenal y vamos a llegar con el Señor y seguramente vamos a descubrir que había tantas cosas para nosotros que no pedimos y que estaban ahí, ¿no? Listas para ser descubiertas y listas para que las pidiéramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, yo sé que estás pensando en alguna situación muy particular. ¿Cómo oraría nuestro Señor Jesús? ¿Cómo oraría? Eh, Porque nosotros estamos llamados a entender la forma en que él oraría para sacar de ahí elementos para nuestra oración, ¿no? Sí, o sea, las referencias de las oraciones de Jesús no son simples anécdotas que están ahí en las escrituras, sino que es enseñanza pura y están allí para que nosotros conectemos con ellas y también alineado a ello podamos orar en su nombre. Fíjate, fíjate esta oración de nuestro Señor Jesús. Abba Padre. ¿Te acuerdas de ese pasaje que habíamos revisado que el Espíritu Santo en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios y por lo mismo también nosotros decimos Abba Padre, Padre, Papito, Papacito? Bueno, pues Jesús mismo nos está enseñando eso. Él se está moviendo en el Espíritu. Date cuenta y pone la lupa ahí en la primera línea. Abba Padre. ¿Por qué Jesús le decía Abba al Padre? Abba, no sé si, seguramente ya lo había comentado, pero si no recuerdas, Abba es la primer palabra que la mayoría de los judíos dicen de niño. Es papá, papito, ¿no? Abba, Abba. Es una forma muy tierna eh, de dirigirse al Padre, ¿no? A Dios como Padre, Abba, papito. Jesús hablando en ese sentido, esa pura referencia nos habla de que Él se está moviendo en el Espíritu, algo que la voluntad de Dios debe de conectar con nosotros. Él quiere que cuando nos dirijamos a Él lo hagamos en el Espíritu, con esa seguridad de un niño con su Padre. Abba, Padre. ¿Y qué le dice Jesús al Padre? Todo es posible para ti. Ya, para empezar. Todo, todo es posible para ti. Y bueno, pues ya después expone un un sentir muy honesto, muy claro, sin tapujos, sin esconder nada. Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Imagínate el sentir de Jesús en la carne, pues al igual que cualquiera de nosotros, que no nos gusta pasar situaciones difíciles. ¿A quién le gusta? ¿A quién nos gusta pasar una prueba, una aflicción, un dolor profundo? Pues a nadie, ¿va? Y fíjate cómo la estructura de esta oración está muy interesante. Primero, moviéndose en el espíritu, reconociendo la autoridad jerárquica del Padre, reconociendo que todo es posible para Dios, o sea, manifestando cero duda, cero incredulidad,
abriendo el corazón, no me hagas beber este trago. Pero, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú, sea tu voluntad. Sea tu voluntad. Quiero que pienses un poquito qué hubiera pasado si el padre no le hace pasar ese trago amargo a Jesús. Pues tú y yo no estaríamos aquí, mi hermano. O sea, no habría iglesia, no habría salvación, no habría esta enseñanza, no habría el nombre que es sobre todo nombre, o sea, pero Jesús mismo nos enseñó que con el Padre uno puede ser honesto. Abrir el corazón sería la expresión correcta. Abrió su corazón en medio del reconocimiento de que Dios es Dios de lo imposible, pero de que aparte, más allá del momento que estaba atravesando, había un plan perfecto y eterno moviéndose a través de una circunstancia dolorosa e incomprensible tal vez en la carne. Esto conecta directamente con lo que tú y yo pudiéramos estar pasando en algún momento de nuestras vidas, aunado al hecho de que, bueno, pues ya Jesús nos dice que en ese momento nos podemos acercar en su nombre, ¿no? Pero plenamente convencidos que los planes del Señor son planes más altos que nuestros propios planes, ¿sí? Que sus proyectos son más excelentes que los que nosotros pudiéramos tener. Y bueno, esto, insisto, cuando tú lo conoces, pues va moldeando la forma en que no solamente nos dirigimos al Padre, sino de cómo afrontamos las circunstancias de la vida diaria, todo enmarcado, y se me viene este pasaje a la mente de que todo obra para bien, para aquellos que amamos al Padre, para aquellos que amamos a Dios, conforme al propósito de Él, por medio del cual hemos sido llamados, llamados. Interesante, qué profundo, qué profundo. Entonces, eh, son como cinceladas a nuestro corazón. Dios va obrando, nos va transformando, nos va cambiando, nos va dando una nueva visión de cómo ver las cosas. Porque al final del día, fíjate, vamos a quitar la línea de en medio del trago amargo y nos vamos a quedar con el reconocimiento de que todo es posible para Dios y de que todo, si lo ponemos en sus manos, va a ser conforme a su voluntad, una voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y con esas dos cosas se minimiza la situación difícil. ¿Y qué crees que es el resultado de ello? Pues el resultado es descansar en Dios, descansar en Él. Podemos descansar. Por más difícil que estemos atravesando algo, podemos entregar las circunstancias al Padre de los imposibles, que para quien es todo posible, y descansar en su voluntad, que todo va a estar bien. En el nombre poderoso de Jesús. Así lo podemos recibir, así lo podemos declarar, así lo podemos pedir. Que nuestro corazón esté sereno, que esté tranquilo, que esté quieto y confiando en que todo va a estar bien en el nombre de Jesús. Bueno, pues no está de más decirle que eso que estamos pasando, pues no nos gusta, ¿va? Que no quisiéramos que pasara, pero eso no es mayor al hecho de que nuestro Dios es el Dios de los imposibles, el Dios de milagros, y que su voluntad está enmarcada en un amor
eterno por cada uno de nosotros. Y qué hermoso es saber que yo puedo decir en el nombre de Jesús, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hermano, hermana, yo no sé qué estés atravesando, qué estés viviendo, yo no sé cuál es tu dolor, tu situación, que solamente Dios entiende, pero yo sí sé algo. En el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Sigue caminando, sigue avanzando, persiste. En el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Él es quien lleva tu vida, Él es quien cuida de ti, Él es quien pelea tus batallas y pues gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices, gloria a ti, Señor? Gloria a ti, Señor. Ay, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé quién más pudiera darnos esta paz, solo Dios. En el nombre de Jesús, todo va a estar bien. Confía. Y en esa confianza no hay duda, no hay angustia, no hay soledad, no hay tristeza. Señor, yo te doy gracias por que yo sé que tú estás hablando por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros, confirmándonos que aun cuando dormimos, tú estás despierto, cuidando y obrando a nuestro favor, Señor. Y nos prometes que todo va a estar bien, que aunque las situaciones se tornen complicadas, difíciles, podemos confiar en ti, que todo va a estar bien. Bendito seas, Señor. Bendito seas. ¿Ya viste? Y es una oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay más, hay mucho más, hay mucho más, mucho más. Juan 11, 41, 42. Cuando Jesús resucita a Lázaro. Eh, entonces, dice el pasaje, eh, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Nuevamente, no es una simple anécdota, no es una simple historia, es enseñanza pura. Debes de creer que, así como a nuestro Señor Jesucristo, el Padre eh, siempre te oye. Ok, a ver, vamos a quitar la barra. Ahí está. ¿Sí? A ver, confírmame que ya. Ya, gracias. Bien, excelente. Ok, pues igual aquí ya toma otro tinte este pasaje, ¿eh? Aquí ya toma otro tinte porque ya aquí es una manifestación de poder sorprendente. O sea, ya Jesús dándole gracias al Padre por haberlo oído en el entendido de que siempre le oye, ¿no? Pero aquí hay algo más, aquí hay algo más. No sé si recuerdan que cuando veíamos la enseñanza de Jesús, 100% hombre y 100% Dios, les hice la pregunta de las obras de Jesús, los milagros, cuáles los había hecho como Dios y cuáles los había hecho como hombre. Pues aquí pudieras conectar con que la resurrección de Lázaro también la hizo Jesús en dependencia al Padre.
sí, en fe, en un don de fe eh, al 100, ¿no? Entonces, aquí también toma otro tinte esta petición, fíjate. Esta petición toma otro tinte, porque ya no es solamente una petición personal, sino que aquí ya se habla de una petición por un tercero. Y de hecho, hay más referencias de cómo uno puede orar en el nombre de Jesús por un tercero. Ya vimos que podemos pedir por nosotros mismos, ¿no? Por la situación que estamos atravesando, por las circunstancias que nos aquejan. En el nombre de Jesús y podemos tener certeza de que todo va a estar bien. Bueno, pero aquí ya este pasaje nos lleva a un paso adelante en pedir por alguien más, por alguien más. Eh, Incluso aquí abre ya este pasaje la puerta de la oración de intercesión, ¿verdad? Este, ¿Cuántas personas no conocemos que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Cuántas personas no conocemos que van en picada, ¿no? En caída libre, en una vida de excesos, en una vida completamente alejada de la voluntad de Dios, que tropiezan y no saben ni con qué tropezaron? Bueno, pues aquí se nos enseña, ¿verdad? Que también en el nombre de Jesús podemos orar por un tercero y también podemos confiar plenamente que el Padre nos escucha. Ahora, alguien podría preguntarse, bueno, Padre, y si tu voluntad es que todos lleguen al conocimiento de Jesús y que no mueran en sus delitos y pecados, ¿por qué no los salvas así como que de forma directa? Bueno, y la respuesta es muy simple. En su soberanía de Dios, en su soberanía, Él ha determinado mover su brazo de poder, mover su salvación a través de tu oración. A través de tu oración. ¿Cómo ves? O sea, eh, el hecho de que tú ores por alguien más en el nombre de Jesús es algo que le es grato al Señor. No solamente por la obra que Él puede hacer a favor de un tercero, sino que también por las implicaciones que en ti esto conlleva, esta confianza, esta fe, esta certeza que también en ti produce cuando tú oras por alguien más. Porque, a ver, eh, cuando tú oras por alguien más, a veces no te queda más que creer plenamente que el Padre te escucha y que el Padre está obrando en esa persona. Y que no necesitas verlo para creer y agradecer que el Padre siempre te oye y que Él está respondiendo a tu oración. No sé si lo habías analizado. Y de hecho es así como se mueve la intercesión. La intercesión en el nombre poderoso de Jesús. Por eso tú puedes decirme a mí, oye hermano, ora por mí, mira, yo estoy atravesando tal situación y yo confiadamente voy a orar en que el Señor va a obrar en tu vida, te va a sanar, te va a ayudar. Y no solamente voy a pedir por ti, sino incluso le voy a agradecer por eso que yo estoy convencido que el Señor no solamente me está escuchando, sino está obrando, porque me estoy acercando en Él, no en mis méritos, no porque soy muy bueno, no porque soy muy capaz, sino porque me acerco a Él en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que también este tipo de oraciones nos enseña cómo debemos de encauzar nuestras oraciones personales, familiares y por algunos terceros que también están atravesando alguna necesidad. Otra más, Lucas 23:34. Fíjate, nuevamente, Padre, dijo Jesús, Padre.
hay muchas personas que se meten en conflictos así, que dicen, bueno, y si Jesús era Dios, ¿por qué le oraba al Padre? Y bueno, pues están olvidando que mucho de esto es, como te decía, enseñanza pura para nosotros. Jesús, por medio de sus relatos, por medio de la Biblia, enseñándonos a nosotros cómo dirigirnos al Padre, cómo creer, cómo interceder, qué actitud tomar, eh, qué corrección de carácter se da a través de estas oraciones. Pero bueno, nosotros lo estamos aprendiendo. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Padre, es que están siendo injusto conmigo, Padre. Qué injusticia, no es justo lo que me han hecho. Ese agravio, esa situación, todos hemos atravesado algo así, todos sin excepción, e incluso todos atravesaremos nuevamente alguna traición, alguna decepción, alguna situación muy dolorosa de parte de alguien. Pero en el nombre de Jesús podemos tener ese corazón que no solamente nos lleve a perdonar, sino también a pedirle a Dios perdón por esas personas que no saben lo que hacen, ¿sí? Fíjate qué interesante. ¿Te acuerdas del pasaje que veíamos hace un rato? Que haya en nosotros, voy para allá, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, ¿qué sentir hubo en nuestro Señor Jesucristo? Que siendo igual a Dios, se despojó, toleró la humillación y y aún así perdonaba en lo personal y le pedía perdón al Padre para con esas personas que estaban pues en tinieblas, ¿no? En tinieblas. Haya ese sentir en nosotros, en nuestra oración. Ahora, yo no sé si logras conectar, pienso que sí. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de esta oración? Es súper poderosa. Ya si la tomamos a título personal, ¿qué hay detrás de personalizar esta oración? En el nombre de Jesús, perdonar y pedirle al Padre perdón por aquellos que nos agravian. A ver que alguien me diga qué hay, qué produce, cuál es el resultado de eso. Alguien que lo tenga ahí en la mente. O sea, yo en el nombre de Jesús perdono al que me hace agravio, le pido al Padre que lo perdone y no lo hago hipócritamente como muchas veces de que encoraje, ¿no? Hay que Dios te bendiga. No, no, eso no. O sea, conforme al Espíritu, conforme al corazón de Jesús, ¿qué efecto produciría? ¿Cuál sería el resultado en mi corazón de perdonar en el nombre de Jesús al que me hace agravio e incluso pedirle al Padre que lo perdone? A ver, alguien. Libertad de odio para no generar raíces de amargura. Ok, sí, libertad, paz, completa. Sanar nuestro corazón. Ay, completa sanidad. Fíjate, e incluso si está enfermo, sanidad. Pero si no está enfermo, esta actitud, esta oración te preservaría sano, te preservaría sano. Y dice la palabra de Dios que cuides tu corazón porque de él mana la vida. Esta actitud, este tipo de oración es como un bálsamo, es como una vitamina,
es como una sal que preserva los alimentos, es algo que te va a mantener en sanidad. Es el anhelo del Señor que tu corazón se mantenga sano. Obviamente, si venía de alguna herida, pues que sane, pero si ya está sano, que así se mantenga. Porque un corazón enfermo, ¿cómo le cuesta conectar con la voz del buen pastor? Ah, claro que sí. Un corazón enfermo incluso tiene el riesgo de conectar con la mentira, con el padre de la mentira, con el mismísimo diablo. Acuérdate que el diablo se disfraza de ángel de luz y engaña a quien se deja contaminar su corazón. Y eso no es parte de la voluntad de Dios. Tú tienes que hacer todo lo posible. Escúchame bien, porque ahí, híjole, ¿cuántos han caído? ¿Cuántos han perdido tiempo? ¿Cuántos han perdido historias? ¿Cuántos han perdido bendiciones por no tomar esto en cuenta? Tienes que hacer todo lo posible, todo lo posible por mantener tu corazón sano, sano, porque si tienes tu corazón sano, vas a tener ojos iluminados, vas a tener oídos iluminados y vas a tener boca iluminada por el Espíritu Santo. Así de importante es esto, hermano. Súper, súper importante. Y como lo dijo Jaciel, con eso vas a evitar que tu jardín se infeste de mala hierba, de raíces de amargura. Así que si quieres caminar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conectando con lo mejor del trigo que Él ha prometido, con la miel, debes de procurar tener tu corazón sano, forzarte, a ver, esto no es algo que se dé en automático, aclaro, es algo que te tienes que forzar. Eh, Al grado de que te voy a decir, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente algo que pasó hace poco, alguien me decía ahí en la iglesia, que tenía como un coraje con alguien más porque sentía que ese alguien más estaba hablando mal de ella. Y yo le dije, mira, aunque así fuese, aunque hubiera estado hablando mal de ti, yo primero te invitaría a que pienses que no estaba hablando mal de ti, para empezar. Ahora, si no puedes evitar ese pensamiento y piensas que estaba hablando mal de ti, bueno, pues ahora di sí estaba hablando mal de mí y la perdono. ¿Así? Y Dios perdona. O sea, por donde quieras, pero guardas tu corazón. Guardas, no das acceso a una idea que te haga daño. Eso es blindarse y lo podemos hacer en el nombre de Jesús, ¿sí? O sea, la obra de Jesús la desarrolló a perfección porque Él blindó su corazón y aquí nos lo está enseñando. O sea, imagínate, estaban repartiendo su ropa, ya le habían arrancado la barba, ya le habían abofeteado, ya le habían escupido y Él con los ojos en la cruz, con los ojos en el objetivo. Ojo, su objetivo no era simplemente que lo crucificaran. Su objetivo era llegar puro ahí, a esa cruz. Llegar puro, llegar puro, llegar puro, sin pecado. O sea, esto fue intencional de nuestro Señor Jesucristo. No es que, ay, porque como era Dios y nunca pecó, pues sí, nunca pecó porque se forzó, porque actuó de forma inmediata, perdonó, pidió perdón, guardó su corazón. Y eso es lo que nos enseña el pasaje. Hermano, hermana, tienes que perdonar y si ya perdonaste, tienes que estar dispuesto a perdonar aunque la persona no se lo merezca, porque eres entendido que tu corazón tiene que estar limpio de
toda amargura, limpio de todo rencor, limpia de toda revancha, limpia de toda venganza, limpio de todo coraje, limpio de toda ira. ¿Es fácil? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. E incluso si alguien de nosotros tiene problemas con eso, pues en el nombre de Jesús le podemos pedir ayuda. Señor, ayúdame con mi carácter, ayúdame a perdonar. Bueno, se puede ser tan honesto como lo fue Jesús en el pasaje anterior. Señor, yo sé que tú eres el Dios de lo imposible. ¿Cómo me cuesta perdonar esto, Padre? De veras, ay, tú lo sabes. Pero ayúdame. Hágase tu voluntad en mi vida y no la mía, porque yo sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y yo quiero tener un corazón limpio, puro, santo delante de ti para que obres en mí tu perfecta voluntad. Wow. Esa es la importancia de esta oración y lo podemos hacer. Pues tal vez no lo podemos hacer porque puede que resulte imposible para nosotros, pero no para Dios, y mucho menos en el nombre de Jesús. Y te recuerdo que el Espíritu Santo está en ti. Bueno, vamos avanzando un peldaño más alto. Para llegar a este peldaño, necesitas tener definitivamente sí o sí tu corazón limpio. Sí o sí tu corazón limpio, ¿vale? ¿Cómo nos enseña aquí nuestro Señor Jesús a orar? Marcos 1:41. Jesús teniendo misericordia, ya teniendo misericordia, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Autoridad, poder, sanidad. Aquí se nos enseña que nosotros con un corazón limpio, permitiendo que el Espíritu Santo se mueva en nosotros con toda libertad, se puede manifestar en nosotros de forma milagrosa, de forma extraordinaria, de forma sobrenatural. O sea, tú quieres llegar a lo sobrenatural, tú quieres ver la gloria de Dios de una forma extraordinaria, no puedes hacerlo con raíces de amargura en tu corazón. Así para pronto, de forma directa. Ahora, teniendo esa misericordia conforme a Cristo en tu corazón, entonces se puede mover a través de ti la autoridad del reino de los cielos. Ahí le preguntan al Señor, pues si quieres, Señor, sáname. Sí, quiero. O sea, aquí el tema no es si quiero. Sí, quiero, dice el Señor, quiero. Sé limpio. Y nosotros podemos declarar sanidad, libertad, restauración en el nombre de Jesús y podemos ver la gloria de Dios. Bueno, ahí te va incluso eh, un no secreto, un tip, una ley del reino de los cielos conforme a este poder. Tú puedes incluso ministrarte a ti mismo, declarar en el nombre de Jesús sanidad a tu propio cuerpo, sanidad a tu mente, sanidad a tu corazón. Tú puedes poner tu mano en alguna parte de tu cuerpo que tenga alguna afección y declarar sanidad. Ah, sí, porque no eres tú, es la autoridad que hay en el nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? ¿Tienes algún problema de insomnio? Bueno, pues eh, declárate en la bendición del Padre, en el nombre de Jesús, y declara que has de dormir como un bebé,
y créelo. ¿Alguien le ha pedido al Señor que le hable en sueños? No me digan que no. Pues también se puede, que la Biblia declara eso, que habrá sueños y visiones. ¿Alguien le ha pedido eso al Señor? Señor, háblame en sueños. Bueno, alguien eh, le ha pedido al Señor, dame sueños, pero también dame la interpretación. O sea, podemos avanzar, el Señor no es mezquino como te lo decía. Atrévete. Ah, muy bien, mira, sí. Claro, y sí lo hace, definitivamente, Liz, Keila, sí. Y para los que no lo han hecho, háganlo, por favor. Señor, háblame. Soy medio bruto para escuchar, quita, dame inteligencia, dame sabiduría, dame esa competencia. Dice la palabra de Dios que no es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que toda competencia proviene del Padre de las luces, en quien no hay varianza ni sombra. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos el poder, la autoridad que se mueve detrás del nombre de Jesús, reconocemos entonces que muchas veces nos hemos quedado cortos en cuanto a la forma en que nos acercamos a, al Padre en el nombre de Jesús. Y por eso Jesús en este momento te reprocha. Fíjate, ¿eh? Hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. Pide, pide y recibirás. Ya no lo hablo en plural, te lo digo a ti en persona directo. Pide y recibirás para que tu alegría sea completa. Eh, a veces tenemos desavenencias con la pareja o con los hijos y las cosas empiezan a salirse de control, ¿cierto o no? Alguien le ha pedido en ese momento en el nombre de Jesús, calma los ánimos, cambia la atmósfera, cambia, sea tu gloria llenando el espacio, danos la inteligencia, danos la sabiduría en tu nombre, Jesús. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Y qué espera? Si tienes algún tema en el trabajo, con algún compañero, con algún vecino. Hace algunos años eh, tuve la necesidad de ir a trabajar a Zumpango, allá al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, y bueno, pues tuve que rentar allí una casa, porque pues, yo, como les he comentado, vivo acá rumbo a Ixtapan de la Sal. Y resulta que cuando llegamos allá, pues ya rentamos y a un lado de nosotros teníamos de vecinos a unos malandros que siempre andaban buscando pleito y bueno, eran terribles. Y pues nada, señor, cámbialos, danos la inteligencia, porque al principio pues, se veían muy hostiles con nosotros. Eh, y pues sí, el señor obró y al final del día hasta nos cuidaban. No cambiaron como yo hubiera querido, porque seguían de malandros, pero al menos con nosotros, con mi esposa y conmigo, pues ya resultaron muy amigables y cuidaban la casa. Yo al principio tenía miedo de que los fines de semana cuando me venía a Toluca, se fueran a meter y ya después al contrario, ya sabía que ellos la cuidaban y bueno, Dios cambió las circunstancias en el nombre de Jesús. Y así te podría platicar mil historias, pero yo sé que lo crees y mi anhelo es más bien que tú experimentes. Por eso dice la palabra de Dios, déjame regreso, que todo lo, como decía la palabra, para que nos quede bien claro, a ver, acá me regreso, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre de Jesús, porque Jesús, el nombre de Jesús es el nombre dado a los hombres por sobre todo nombre, no hay otro nombre dado a los hombres
que tenga el poder de Jesús. Bueno, regresando acá, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Bueno, pues también este pasaje nos enseña que en ese nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, hay esa autoridad para reprender espíritus inmundos, sin miedo, sin temor, sin duda, y confiado en que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los demonios huyen, los demonios huyen. Eh, y esa autoridad también en su nombre a nosotros como iglesia se nos ha delegado, se nos ha dado, ¿sí? Entonces, sí, este, fíjate cómo transitamos de pedir por nosotros a estas oraciones donde se nos enseña a ejercer autoridad divina, autoridad divina. Y yo te podría decir, asegurar sin duda alguna, que el Señor nos quiere llevar hasta acá, a ejercer autoridad divina sobre enfermedades, sobre circunstancias, sobre las tinieblas. Pero bueno, hay un proceso, pero el nombre de Jesús tiene poder, tiene, tiene poder. Mira, incluso hay dos expresiones, ¿no? La oración al Padre, Padre nuestro, y lo que te venía diciendo al último, ya la autoridad en el nombre de Jesús para ministrar, como ese pasaje que vimos, ¿no? Qué interesante. En el nombre, la oración al Padre es Padre nuestro, líbranos de tentaciones, perdona nuestros pecados, así como yo perdono los de otros, no nos metas en tentación. Y es una oración, hay varias, un ámbito de peticiones, ¿no? Pero hay otra, es la autoridad, es la ejerción, es el ejercer autoridad en el nombre de Jesús frente a enfermedades, demonios o situaciones donde Cristo nos ha dado autoridad como discípulos. Son dos esferas. Por lo regular, entramos por las oraciones en su nombre para petición. Y está bien, está bien. Este, y yo descubro que el punto de inflexión entre la petición y la oración en su nombre está en el perdonar, en el nombre de Jesús. Como te lo decía, yo creo que ya lo advertiste. Pasar de un ámbito al otro tiene que ver con un corazón limpio de rencor, de falta de perdón. Por eso es bien importante, incluso pedirle al Padre que por medio de su Espíritu Santo nos recuerde si hay alguna falta de perdón en nuestro corazón, incluso de situaciones que a lo mejor atravesamos de niños, para que podamos perdonar. La condición natural del hombre es meter esas heridas ahí en un cajón bien profundo en el corazón y tratar de no acordarse. Pero eh, el anhelo del Padre es que todos esos cajones se abran y perdonemos a quien se tenga que perdonar y se bendiga a quien se tenga que bendecir para que podamos transitar a, al ejercicio de la autoridad por medio de la oración en el nombre de Jesús para, para hacer la obra de Cristo en la tierra.
qué profundo, ¿eh? Qué profundo. Y los que hemos podido ya experimentar esta autoridad, pues es sorprendente y es de reconocer que el Señor está buscando instrumentos eh, para usarlos, para ejercer dicha autoridad que glorifica su nombre. Fíjate, lo podemos ver incluso de esta forma. Alguien que ya ejercita o ejerce la autoridad en el nombre de Jesús, si es verdadero, si es verdadero, porque bueno, también hay falsificaciones, si es verdadero, conlleva un corazón sano, una sanidad, un proceso previo de sanidad. Pero hasta donde apunta la oración en el nombre de Jesús es a estas señales. Ahora vas a entender por qué Marcos 16 del 17 al 18 habla de estas señales. Porque alguien podría decir, bueno, pero es que eso lo hacía Jesús. No, 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 a ver. Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. O sea, a ti y a mí, esto es promesa para ti y para mí. En mi nombre, dice Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿En el nombre de quién? En su nombre. En su nombre. ¿Ya viste cómo transitamos? De pedir, de dame, de ayúdame. Insisto, no está mal, pero debemos de tener en mente hacia dónde se dirige esto. Hacia el ejercicio de la autoridad divina. Autoridad divina sobre el reino de las tinieblas. Y evidentemente que pues, a más de uno puede esto pues generarle cierta incertidumbre, y pues es normal. Pero esa incertidumbre no puede ser mayor a la certeza que nos da Jesús, que él mismo declara y confirma, una certeza que se desarrolla al hablar, al pensar y al actuar en su nombre. Y por eso hasta este punto yo diría que en el nombre de Jesús los demonios huyen, huyen. Y en el nombre de Jesús hay sanidad, en el nombre de Jesús hay restauración, en el nombre de Jesús hay plenitud de gozo. Y sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, el anhelo del Padre es que en el nombre de Jesús experimentes su gloria de forma extraordinaria por medio de lo que la palabra establece, entre ellos lo que estamos viendo aquí en pantalla. Fuera demonios, nuevas formas de hablar, nuevas lenguas, sin miedo, sin temor, sanidad. Y si profundizas un poco, te vas a dar cuenta que esto conlleva un cambio de chip, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos éramos, pues así, muy tímidos, muy inseguros, pues nada, que el Señor te va cambiando y te va llevando. Se me viene a la mente este pasaje, fíjate, que habla también de la eh, voluntad de Dios para nosotros como creyentes, un carácter dócil como palomas. No sé si lo has leído, Mateo 10:16, que dice el Señor Jesús. Escucha muy bien, ¿eh? Porque esto es para ti, así, eso no estaba en el guión,
Pero ahorita el Señor me está confirmando que esto es para ti. Mateo 10:16, conforme al carácter que el Señor quiere desarrollar en tu persona. Dice, mira, yo te envío como oveja en medio de lobos. Por tanto, sé astuto como la serpiente, como las serpientes, e inocentes como las palomas. Mateo 10:16. Sí, efectivamente estamos en medio de un mundo eh, lleno de lobos. Acuérdate también que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales, principados en las regiones celestes, el reino de las tinieblas, que se mueve por medio de hombres que no han entregado su vida a Cristo. Pero el Señor nos lleva a esta dualidad que seguramente también ya pudieron advertir, una humildad, una sencillez, ¿sí? Una docilidad, pero también una astucia, y no esta astucia humana para hacer lo malo, sino este atrevimiento para hacer la obra de Dios en cuanto a su poder y su autoridad de frente al reino de las tinieblas. Ese es el llamado, ese es el llamado. Y por eso Pedro, cuando alguien se le acercó y le pidió ahí unas monedas por el amor de Dios, al ver que este hombre estaba enfermo, le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué fue lo que pasó? Milagros. Evidentemente el hombre se levantó y andó. Y las muletas que eran la señal de esa enfermedad cayeron. Él ya se movía en esa autoridad. Y así hay muchos ejemplos de hombres que en esa autoridad se movían. De hecho, el poder de la iglesia está en esa autoridad, de hombres entendidos que se mueven conforme al poder del reino de los cielos. Acuérdate que dice la Biblia que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en autoridad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues ya, beneficios, cambio de carácter, confianza, certeza, esperanza. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesús. Ya que vive siempre para interceder por ellos, vive siempre. Ahí está el Señor Jesús, su poder no se hace menos ni más, siempre es el mismo. Completa autoridad para darnos sanidad, restauración, libertad, cambio. Nos lleva a las promesas del Padre. Beneficios, confianza. Tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Te acuerdas cómo empezamos? Todo lo que pidieres, acá se amarra con este pasaje. Tenemos confianza porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, pero podemos pedirlo porque el paracleto, así se le llama al Espíritu Santo, el consolador, está en nosotros y nos revela la voluntad del Padre conforme nos acercamos a Él en oración, por medio de la palabra, por medio de la congregación, por medio de la prédica, y entonces se va dando en nosotros esa visión alineada a su corazón, y entonces empezamos no solamente a pedir, sino a ejercer la autoridad divina, y Él nos oye y nos respalda por amor de su nombre, por amor de su nombre, por amor de su nombre.
Y bueno, pues evidentemente entramos ya de lleno, ¿verdad? A esta gloriosa libertad y confianza mediante la fe en ti, oh Jesús, mediante la fe en ti, oh Cristo Jesús, que disfrute de la libertad y la confianza para acercarse a Dios. La libertad, la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es una libertad, parte de nuestra herencia, parte de nuestra identidad, parte de nuestra personalidad, parte de las promesas de Dios y en Él tenemos esa gloriosa libertad que, que nadie más puede dar. Esa confianza y esa certeza de que Él nos escucha, que Él nos respalda y que eventualmente también nos dice que seremos instrumentos en sus manos para que su poder y su autoridad alcancen a otros, así como en algún momento nos alcanzó a nosotros. Y por eso yo puedo decir, gloria a Dios y bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo.